Sabido que un 20% de los españoles padece adicción a las compras. Españoles como Lucía, que ya nos escucha, que un día son incapaces de controlar esos gastos y esto termina afectando a su economía y a su familia. Ana nos ha contado, por ejemplo, que ella con 16 años, luego vamos a charlar tranquilamente, pero que incluso se plantea este problema y que le roba dinero a su madre. ¿Hay una edad, un marco, un entorno para que esta adicción se desarrolle? Pues puede ser precisamente en edades tan tempranas como la adolescencia, la mayor parte de ellas, sino ya por encima de 30 y 35 años. ¿Qué pasa en la adolescencia? No pensemos en jóvenes con problemas de comportamiento de forma necesaria. No es así. Son adolescentes que por su edad, por sus características y circunstancias de vida empiezan a tener pequeñas frustraciones, pequeñas sensaciones de vacío, que consideran que pueden empezar a compensar ¿con qué? Con compra de objetos, prendas de ropa nuevas y en definitiva con una especie de compra de un estilo de vida que ni siquiera les corresponde, pero que parece que compensa una parte de autoestima o de autoaceptación que de otra manera no han logrado en la vida. No saben dónde se meten, ¿eh? A ese pico de emoción, de adrenalina que te proporcionan las compras, ¿puede proporcionar adicción, esa sensación física? Sin ninguna duda. Te decía, ellos no saben dónde se meten porque no se dan cuenta de que están reconfigurando su sistema de recompensa cerebral. Es decir, como pensamos que no hay una sustancia, que no hay una droga, parece que es simplemente una cosa más fácil de manejar. No, no. Están compensando su cerebro, activándolo de la misma forma que si ingiriesen una sustancia y por tanto se vuelve adictivo. Pues fíjate si hay un problema, porque vamos con más testimonios. Lucía nos ha llegado a contar que tuvo una deuda de 18.000 euros y aún así ella seguía comprando y seguía saliendo a la calle. ¿No hay líneas rojas que te hagan plantearte cuál es la realidad y parar? Y voy a explicar por qué es tan difícil. Primero, porque, como digo, cerebralmente ya hay una adicción neuroquímica. Y en segundo lugar, es necesario que se produzca para eso un proceso de madurez de reestructuración cognitiva, comportamental y emocional. ¿Por qué? Porque la adicción, y esto es lo que nunca pensamos, es un comportamiento eminentemente evitativo. Es decir, la adicción me está permitiendo vehiculizar toda una serie de mecanismos de afrontamiento que yo no tengo. Siempre que recurro a la conducta adictiva, ¿qué estoy haciendo? Evitar afrontar la vida. ¿Por qué? Porque carezco de mecanismos o porque no tengo herramientas o porque todavía no me toca haber aprendido a ello. Vale, entiendo el mensaje. O sea, una persona escapa de la realidad con una sustancia o con una adicción a las compras, pero luego ella intenta suicidarse 2 veces cuando se da cuenta de que no es posible tampoco controlar su situación. Mensaje también para el entorno. ¿Qué se hace con una persona así, con un adicto en casa? Esta es la parte más brutal, el intento suicida. Por favor, que la gente no se quede ahí, porque hay solución, hay terapia. Siempre quiero decir que hay recorrido. Pero ¿qué le pasa a la persona que recurre a esto? Se siente desesperanzada, se da cuenta de la adicción, se da cuenta de la pérdida de control y se da cuenta del daño causado, las deudas y lo que ha perjudicado a la familia. Empieza a pensar que si se quita de en medio, acaba el problema, cuando es todo lo contrario. Lo que hace falta es que pida ayuda, porque a partir de ahí, de esa toma de conciencia, esa pedida de ayuda, de atención, ahí empieza el proceso y el recorrido ascendente. Pues fíjate, son 3 momentos vitales que ha compartido Lucía con nosotros, con Ruth, nuestra mañanera, que está con ella. De hecho, luego vamos a hablar con ella para que nos explique también todo el recorrido vital que ha hecho, pero si te parece, Ruth, primero vamos a ver un poco más su historia y luego charlamos. De tarjeta de crédito, comprar con un clic, sin límite, sin control, de manera compulsiva. Al final ha caído bastante. Gastando muchas veces más de lo que permite el bolsillo, comprando cosas que no necesitamos. Entras y picas, vas a por una cosa y sales por 10. Una realidad cada vez más frecuente, una realidad con nombre propio, oniomanía, o lo que es lo mismo, adicción a las compras. Por comprar no, si hace falta se compra. Un trastorno psicológico con graves consecuencias. Personas que llegan a hipotecarse, a endeudarse para seguir comprando, capaces incluso de robar dinero a sus familiares y amigos, todo por seguir comprando. Y lo hacen en algunos casos para evadirse, para obviar por un instante el resto de problemas, para conseguir sentirse bien. Un problema que ha aumentado en los últimos años, desde la llegada de las compras online y con el que miles de personas luchan cada día para escapar de las compras compulsivas. Pues 18.000 euros a Lucía su adicción a las compras, nos lo ha explicado perfectamente Ana Villarrubia, le ha arruinado, vamos a decir así, la mitad de su vida, porque ahora mismo está en terapia. Ruth, ¿qué tal está? Bueno, Adela, pues lleva más o menos un año en rehabilitación y nos dice que está en ese proceso de controlar esa adicción a las compras. De hecho, nos ponía un ejemplo que había ido hace nada a comprarse unas sandalias y que había vuelto a casa sin esas sandalias, cosa que en otro momento pues no hubiera podido conseguir. Lucía, hace un año tú pones nombre y apellido a lo que realmente te pasa después de un segundo intento de quitarte la vida. Exactamente. Hasta hace un año que yo no llego a donde me estoy rehabilitando, que es a CEGER. Realmente yo no pongo nombre ni sé de lo que se trata por lo que estoy pasando. ¿Tú en ningún momento eres consciente de que
puedes tener una cierta adicción a las compras, porque lo haces desde que eres menor de edad. No, para nada, nunca jamás. De hecho, yo esta segunda vez me acogí a la ley de la segunda oportunidad, pero antes también ocasioné otra deuda con un microcrédito de 12.000 euros, que en ese caso con mi familia pedimos un préstamo porque no sabías cómo hacerlo, lo pagamos, se pagó el préstamo y que yo lo sigo pagando a día de hoy. Pero claro, era como ya no tengo deuda, no tengo problema. Pero el problema seguía ahí. Exactamente, el problema seguía ahí. Porque tú el dinero lo obtenías, en algunos casos, robando a tu madre, el sueldo, digamos que lo gastabas íntegro, y luego llegaron los microcréditos. Sí. A mi madre realmente siempre le cogió dinero. Solamente a mi madre, es verdad que yo después a ningún familiar, ningún amigo, pero a mi madre básicamente siempre con engaños y mentiras, y ya de ahí empiezo a gastarme mi sueldo. Y claro, para que ella no viese tan bien que me gastaba mi sueldo, pues yo ya tenía que recurrir a pedir microcrédito. ¿Qué era lo que comprabas? Porque nos comentabas que eran lo que compraba Lucía eran cosas de objetos de poco valor, mucha ropa, pero ropa de mismo modelo, de diferente color, que no llegabas a ponerte tampoco. Exactamente, a lo mejor me podía comprar del mismo pantalón pues 3 iguales, mismo color, misma talla, mismo todo, y de zapatos igual. A lo mejor yo encontraba un zapato que me gustaba, pues me compraba 2 más iguales para tenerlo ahí por si acaso. Lucía, buenos días. Pero por días. lo demás, las demás eran compras pequeñas. Buenos días. Soy Adela, desde el Plató de Mañaneros. Estoy escuchándote, la verdad es que, claro, estás hablando de un espíritu adictivo, que en este caso fueron las compras. ¿Qué hacías luego con todo eso? El mismo zapato en todos los colores, la misma pantalón en todos los colores. Decías, no, ¿te dabas cuenta cuando llegabas a casa que todo esto era fruto de esa adicción? Claro, yo realmente no le tenía puesto como nombre adicción porque no era consciente. Claro. Lo que pasa es que yo realmente cuando llegaba a casa sabía que lo que estaba haciendo no era lo normal. Entonces yo lo ocultaba para que mis padres no viesen que llegaba con cosas que realmente no me hacían falta. Y hubo un momento en el que tú dices, hasta aquí he llegado. ¿Cuál fue tu peor momento? Mi peor momento precisamente fue el año pasado, hace 1 año y 2 semanas aproximadamente, que ahí ya toqué fondo porque yo no sabía cómo contar que otra vez me habían endeudado con los microcréditos. Yo realmente había seguido con los mismos engaños, las mismas mentiras, y yo decía que cómo le hacía yo eso a mi familia otra vez. Entonces toqué fondo, que yo lo que quería era quitarme de en medio, vamos. Por eso intenté suicidarme. Es que, claro, dice, ¿cómo te vas a suicidar? Que son palabras muy mayores, por comprar. Es que estamos hablando, Ana, de una adicción que bien podía ser otro tipo de sustancia. Efectivamente. Lucía, ¿qué sentías tú en el momento que hacías clic en esa compra? O que llegabas cogías ese pantalón, esa camisa, lo que fuera. ¿Qué sentías? Hombre, yo en ese momento satisfacción, porque realmente le estaba dando a mi mente lo que me pedía que hiciese. Lucía, en ese momento satisfacción. En ese momento yo sentía una gran satisfacción porque yo... Y al ratito, ¿verdad? Sí. No pasaba mucho tiempo que empieza el vacío, empieza la culpa, empieza el remordimiento. Y ahí hay un proceso en el que me encantaría que fueras muy instructiva para la gente que esté en casa, que esté sufriendo. Porque uno siempre piensa, ay, si hubiera parado ayer. Y es muy complicado explicar al paciente que el ayer de mañana es hoy. Es decir, bueno, ayer no paraste, pero todavía estamos a tiempo. Porque siempre hay una deriva mucho mayor, siempre hay un sufrimiento mucho mayor detrás. ¿Cómo nos lo cuentas tú esto para que el que esté en casa diga, ostras, voy a recurrir a pedir ayuda, igual que hiciste tú hace 1 año y 2 meses? Hombre, yo realmente, después de lo vivido, animo a todo el mundo que pueda tener un problema como el mío o similar, porque al final esto se trata de adicción comportamental y hay muchos tipos de adicciones como juego, cleptomanía y muchísimas cosas. Y la verdad que sí hay salida. Yo creía que no había salida, pero sí que la hay. Y la verdad que cuando das con personas que han pasado por lo mismo y están ya completamente rehabilitados, es una ayuda muy, muy grande. Y luego, aparte, los profesionales, por supuesto. De hecho, sí, me dejáis añadir, Lucía nos comentaba que para ella, ahora que está en ese proceso de rehabilitación, es más fácil dejar de comprar que dejar de mentir.
Exactamente, me ha costado más trabajo dejar de mentir que dejar de comprar. Es verdad que las mentiras, pues ya también muchísimo mejor, mi situación en casa es mucho más buena, ya no miento casi nada, muchas veces es una mentirijilla piadosa, pero luego rectifico y digo, no es así. Y realmente lo que es dejar la adicción de comprar, de jugar, de robar, por lo menos para mí, en mi caso, es mucho más fácil que dejar las mentiras. Claro, y quien tiene una adicción siempre dice que no la abandona nunca. Es decir, sigue siendo adicto a, aunque ya no estés practicando esa adicción, como quien es alcohólico y ha dejado de serlo y es alcohólico siempre, ¿no? Alcohólico rehabilitado. Bueno, Lucía, te vamos a dar las gracias por estar con nosotros, porque al final testimonios como el tuyo son los que pueden ayudar a otras personas que estén en su casa viéndonos y digan, esto es lo que me pasa, voy a pedir ayuda. Muchas gracias por estar a Mañaneros, Lucía, Ruth, gracias. Adela, déjame que te haga una